¿Qué es lo primero que piensan al decirles que el programa de hoy se centrará en el análisis de la pornografía? Si este anuncio exacerba su pudor antes de tiempo, les sugiero cambiar de canal. Este programa tiene una responsabilidad social y no le huye a los temas políticamente incorrectos. La pornografía es una realidad y su consumo la convierte hoy en la tercera industria más lucrativa del mundo. En los tiempos que corren, vemos que un adolescente de 14 años ha visto seguramente más mujeres desnudas en su corta vida que lo que podría haber visto un hombre maduro hace 50 años atrás. Los medios y las tecnologías nos bombardean con imágenes y escenas de sexo sin que podamos escapar de ellas. La pornografía ocupa todos los formatos y coloniza nuestra vida cotidiana. Trabaja con el deseo, y el deseo, que nadie se engañe, es una gigantesca industria que promueve varias cosas más que el deseo, y no falta en esta cadena de producción ese toque capitalista de los comportamientos humanos. Hoy en Mundo al Revés hablaremos sobre estos temas con Amarna Miller, feminista y actriz pornográfica. Sí, tal como lo escuchan. ¿Ahora sí cambian de canal? Espero que no. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Me llamo Amarna Miller, soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico, mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. Amarna Miller, gracias por atender esta entrevista para Mundo al Revés. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Antes de este contacto leía el perfil de tu cuenta en Twitter, ¿no? Donde te describes como una viajera del mundo, como aventurera, feminista, activista pro sexo y graduada de arte, además de revelar que vives en una van. Me pregunto, ¿qué tan cómodo es vivir en una van, Amarna? Bueno, es un estilo de vida que no funciona para todo el mundo, pero yo estoy muy contenta. De alguna manera siempre he creído en la filosofía de vivir con lo mínimo posible. Me parece que en la sociedad contemporánea tendemos a acumular posesiones casi como si eso fuese un resultado del éxito. Y a mí me gusta vivir pues con lo mínimo posible. La furgoneta me sirve muchísimo para poder llevar eso a cabo. Ahora, como puedes ver, me he metido en una casa para poder hacer esta entrevista como Dios manda. Y ahora estás en Los Ángeles, ¿no? Estoy en Los Ángeles, sí. Llevo aquí viviendo 2 años. Y vas documentando parte de ese recorrido en un blog, ¿no? Que tiene, por cierto, muchos seguidores. Exacto, en mi canal de YouTube, de hecho. Llevo casi nada con toda esta locura que significa YouTube. Llevo apenas 6 meses y llevo por los 50.000 suscriptores, así que no me quejo. Y sí, un poquito la idea es poder mostrar partes de mi personalidad y partes de mi estilo de vida que normalmente pues no me preguntan en las entrevistas, o sobre todo de una manera pues inspiracional, para explicar a los otros que este tipo de vida pues no es tan complicado, que realmente simplemente si dejamos de procrastinar y empezamos a luchar por lo que realmente queremos, es un motivo de felicidad.
Y por eso es que es tan interesante y tan necesario este diálogo, Amarna. Te quiero confesar que esta oportunidad de conversar contigo se me presenta como un reto porque es la primera vez que entrevisto a una persona que está vinculada de alguna forma con estos temas que la sociedad, o por lo menos la sociedad de mi país, observa con recelo, ¿no? Con estos temas que a menudo se les confiere esa calidad de tabúes. Y bueno, debes estar seguramente acostumbrada a lidiar con una infinidad de prejuicios con respecto a tu trabajo. Háblanos de eso. ¿Cuáles son los estigmas que te acompañan y que, bueno, que acompañan a las mujeres que, como tú, han decidido involucrarse con la industria del sexo, Amarna? Bueno, como bien dices, todavía existe un estigma muy grande hacia la trabajadora sexual, mucho más si eres mujer. Al final, por el contexto en el cual se nos educa, se nos ha enseñado que la mujer tiene que guardar su sexualidad casi como si fuese un tesoro, como si fuese algo único que solamente puede compartir con las personas a las que realmente ama. La mujer como ente sexual activo sigue estando considerada de una forma peyorativa en la sociedad. No pasa lo mismo con el hombre, por ejemplo. El hombre que se acuesta con muchas mujeres es un casanova, es un macho alfa, es socialmente exitoso, mientras que la mujer que se acuesta con muchos hombres, sea o no sea por trabajo, sigue estando dentro de lo peyorativo, ¿no? A mí me decían en una de las entradas de mi blog: nunca vas a encontrar marido. Y creo que esta frase resume muchísimo lo que es la mentalidad de la sociedad contemporánea más hegemónica. Es decir, bueno, estás usada, eres material de segunda mano, todas estas cosas a mí me las han dicho. Así que, desde luego, es un estigma muy grande. Yo siempre digo que lo peor de mi trabajo, lo peor de dedicarte a la industria pornográfica, no tiene que ver con el porno, sino con cómo la sociedad entiende sexo. Con la cantidad de estigmas y estereotipos a los que tienes que enfrentar en tu día a día porque tienes la palabra porno grabada a fuego, casi como una letra escarlata en la frente. Y ese puritanismo, esos estigmas, esa presión conservadora, ¿la sientes en diferentes contextos o es una idea mía que se presenta más en entornos como América Latina, por ejemplo? ¿Cuál es tu diagnóstico de las sociedades contemporáneas? Es una buena pregunta. Lamentablemente nunca he estado en América Latina, así que no puedo opinar acerca de Latinoamérica, pero puedo opinar sobre España y Estados Unidos, que es donde me encuentro ahora mismo residiendo. El nivel de hipocresía lo veo bastante parecido. Me parece que tal y como está estructurada la sociedad en estos momentos, hay una doble moral respecto a la sexualidad. Por una parte, estamos absolutamente bombardeados de imágenes sexuales, de anuncios que hacen referencia a la sexualidad, de modelos con súper poca ropa, referencias de mujeres desnudas en nuestro día a día, casi de forma constante. Pero luego, cuando realmente tú como mujer, como persona, te presentas como un sujeto sexual activo, no como un objeto, es cuando empieza el estigma. Es como que ahora que realmente podemos empezar a empoderarnos de nuestra sexualidad y poder hacer realmente lo que queremos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con nuestro sexo, se nos tacha, ¿no? Se nos pone pues esta losa encima. ¿Cómo entiendes la libertad, Amarna? ¿Cómo la defines? ¡Qué palabra tan bonita! Mira, tiene Janis Joplin una canción que se llama Me and Bobby McGee, y una de las frases de la canción es Freedom's just another... espera, que te lo busco. Sí, no te preocupes. Puedo hacer ahí como la pausa, porque lo quiero decir aquí. Freedom's another word for nothing left to lose. Y creo que esto lo define muy bien, ¿no? La libertad es simplemente otra palabra para decir que no tienes nada que perder. Yo creo que esto resume muy bien lo que yo entiendo como libertad. Es decir, no tengo cadenas que me estén atando a cosas que no quiera hacer. Nosotros vivimos, bueno, te voy a meter un poco el rollo filosófico New Age, perdóname, si quieres lo puedes por favor. Con toda libertad. Pero de alguna manera, desde que somos pequeños, se nos adoctrina en que sigamos una serie de patrones pues políticamente correctos, ¿no? Tú tienes que ir al colegio, tienes que ir al instituto, a la universidad, tienes que tener una hipoteca, tienes que comprarte una casa, tienes que tener un marido o una mujer, tienes que tener hijos, y estas cosas van acumulándose y te van creando una especie de camino previamente pactado que tú tienes que seguir y se te ha enseñado para seguirlo. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar la sociedad y el contexto en el que te han educado y el lugar en el que vives, de repente te empiezas a dar cuenta, o yo por lo menos a nivel personal me di cuenta de que algunos de estos patrones que a mí me habían dicho que debía cumplir,
pues no encajaban con el estilo de vida que yo quería llevar. Por ejemplo, yo soy una persona que viaja constantemente, yo no quiero echar raíces en un sitio, estoy de un lado para otro. Y esto, de alguna manera, no casa para nada con este patrón de conducta que a mí me han inculcado. Por ejemplo, el tema del trabajo sexual. A mí me han enseñado que, claro, que teniendo estudios universitarios me tengo que dedicar a algo relacionado con mi inteligencia, relacionado con mi cerebro. Y de alguna manera, cuando yo como sujeto activo, como mujer, decido dedicarme al trabajo sexual, a mí lo que se me reclama es que, bueno, tan lista no será si no se dedica a algo relacionado con su inteligencia, como si fuesen antagonistas, como si te dedicases a algo relacionado con tu cuerpo porque no tienes inteligencia suficiente para dedicarte a algo relacionado con tu cerebro. Así que, bueno, es como, a mí me gusta mucho cuestionar el mundo en el que vivo, me gusta mucho cuestionar lo hegemónico, porque me parece que una gran parte de las libertades personales pasan por escucharte a ti mismo lo que tú realmente quieres hacer, que es un ejercicio que suena como muy New Age, como muy de psicología barata, pero es cierto, muy pocas personas realmente se sientan todos los días y se preguntan, ¿lo que yo estoy haciendo con mi vida es realmente lo que yo quiero hacer? Y he visto tantas personas frustradas que llegan a los 30, a los 40, a los 50 años y dicen, he gastado mi vida trabajando en un curro que no me gusta para ganar dinero, para emplearlo en cosas que realmente no necesito y que no me hacen feliz, esperando a retirarme a los 60 y pico años para hacer lo que realmente quiero. Yo no quiero esperar a tener 60 y pico años para hacer lo que realmente quiero. Quiero que cada día de mi vida sea una celebración. Y eso es complicado. Decía, mira, hablando de América Latina, yo soy muy seguidora de Pepe Mujica, porque tiene un discurso filosófico que me parece espectacular. Y él, en una de sus entrevistas, decía que tú, cuando pagas por algo, cuando tú estás comprando un producto, comprando un servicio, tú no estás pagando con dinero, estás pagando con el tiempo que a ti te supuso ganar ese dinero. Pero el tiempo no se compra ni se vende, el tiempo es lo único que tenemos. Así es. Y si lo gastamos, no queda otra, no hay más. Una filosofía de vida que sin duda rompe con lo hegemónico, pero los prejuicios están presentes, ¿no? Siempre estarán presentes. No es fácil para cualquiera asimilar la idea de que una persona como tú, evidentemente preparada, involucrada con el arte, con los conceptos bien puestos, haya tomado la decisión de involucrarse en la industria de la pornografía porque simplemente es allí donde te sientes cómoda, ¿no? Y donde te sientes feliz. Háblanos un poco de eso, Amarna. ¿Qué tan difícil te ha resultado transmitir esta idea de que se puede llegar a la industria del sexo sin que exista por detrás un perfil autodestructivo, ¿no? O algún trauma de carácter sexual? Porque se piensa que necesariamente las mujeres que trabajan en ese mundo padecieron alguna violación cuando pequeñas o que tienen seguramente algún problema de adicción o qué sé yo, algún desorden de carácter psicológico, pero que simplemente no es posible que alguien inteligente o sano decida por voluntad propia estar allí. En fin, hay una cantidad de prejuicios detrás de los trabajadores y trabajadoras sexuales, Amarna. Absolutamente. De alguna forma, la imagen que los medios de comunicación siempre han vendido sobre la industria pornográfica es sórdida y es dañina, y nos presentan a las trabajadoras sexuales como víctimas, como personas que han llegado a este negocio porque no tenían ninguna otra opción. Y eso de alguna forma está invisibilizando el discurso de las que, como yo, y somos bastantes, nos dedicamos a esto por gusto, por decisión propia, porque realmente así lo hemos querido, porque el trabajo sexual nos aporta una serie de beneficios que otros trabajos no nos aportarían. Y me parece muy importante que empecemos a poner este discurso sobre la mesa. Es lo que yo intento a la hora de dar entrevistas y de ser como tan pública en las redes sociales y en los medios. Es el decir, oye, que esto que está, o sea, este tanto por ciento de trabajadoras sexuales que realmente están disfrutando con su trabajo y que han elegido hacerlo pues por motu propio y porque realmente les apetece, existe y es bastante grande y necesitamos también una voz en los medios. Sin embargo, colectivamente se ha decidido que la pornografía es la basura, ¿no?, de la industria cultural. Se ha decidido que ese es un terreno sucio, es un terreno prohibido, es un desagüe de miserias e inmoralidades. ¿Esto es así? ¿Qué tan oscuro es este mundo, Amarna? Bueno, aquí estás tratando unos temas muy interesantes. Por una parte, existe mucha desinformación y existe muchísima información sesgada. Los pocos informes que existen están prácticamente invisibilizados y se presta atención a páginas web abolicionistas que están en contra del trabajo sexual, es decir, que quieren prohibir el trabajo sexual, tomando esas estadísticas como si fuesen objetivas y lógicamente son sesgadas. Eso por una parte, ¿no? Es como la desinformación del consumidor y de la gente que está pues al otro lado de la pantalla.
Yo por mi parte, cuando yo era consumidora y no me dedicaba a la industria, a mí esto yo cuando pensaba sobre la pornografía, era una industria que me resultaba pues agresiva, ¿no? Hostil, decir, bueno, ¿qué pasa con estas chicas? Yo cómo sé que esto que están haciendo lo están haciendo porque quieren, o de qué manera puedo distinguir. Y lo que nos hace falta, sobre todo, y punto número 1, es informar nosotros dentro de la industria, informar a la gente que está allá afuera de lo que realmente pasa. Yo en mi canal de YouTube, por ejemplo, para poder llevar esto a cabo, en mi canal de YouTube tengo una serie de vídeos que se llaman A Day in the Life of a Pornstar, que es un día en la vida de una actriz porno, en la cual yo grabo desde por la mañana hasta por la noche cómo es un día de rodaje. Pues desde que voy al maquillaje, hasta que voy al vestuario, hasta que ruedo la escena. Y ahí se puede ver perfectamente, o sea, porque es un vídeo, plano secuencia de lo que pasa durante mi día, pues cómo es, por ejemplo, la interactuación fuera de cámaras con los actores y con las actrices, cómo son los directores, cómo son las maquilladoras, de qué manera se presenta un rodaje pornográfico por detrás de las cámaras, que me parece como súper importante. Esto no quiere decir, y es muy importante, que yo defienda al 100% la industria pornográfica, porque yo pienso que esta industria necesita un gran lavado de cara y que tiene muchas cosas que están muy mal ahora mismo. Por ejemplo, las condiciones laborales que tenemos los actores y las actrices porno son deplorables, son paupérrimas. Entonces, eso sería el punto número 1. ¿Qué ocurre? Que como existe esta invisibilización constante por parte de los medios, hablar de regulación o hablar de convenios colectivos, hablar de sindicarnos, casi como que a la mayoría de la gente les pilla como súper lejos, cuando tenemos que entender que existen trabajadores dentro del negocio que necesitan unas condiciones laborales. Así que eso también es como una gran parte de mi discurso, hablar pues de cómo estamos detrás de las cámaras y de qué manera mejorarlo. Y entiendo que esa es una lucha que la encaras también desde tu trinchera de feminista, ¿no? Porque así te reconoces como una feminista, Amarna. Y bueno, creo que la pregunta se cae por sí sola. Explícanos cómo se puede ser feminista y actriz porno a la vez. ¿No supone esto una contradicción? Esta pregunta me la hacen mucho y yo siempre contesto ¿por qué? ¿Por qué es una contradicción? Me refiero, desde luego la industria pornográfica está hecha mayoritariamente por y para hombres y es mayoritariamente heteropatriarcal y bastante machista, bastante sexista. Pero ojo, que esta definición podría aplicar al 99% de las industrias en las que nos enfrentamos en nuestro día a día, porque cómo es la industria de la moda, la industria alimentaria, cómo es, etcétera. Lo que pasa es que en la pornografía se trata un tema que tiene un estigma muy grande, que es la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad y de machismo, pues la gente va a piñón. Decís eso en Latinoamérica, ir a piñón. Va absolutamente, ataca de forma muy agresiva al colectivo. Pero la solución es cambiar la forma de representación, es sobre todo ampliar la visión, ampliar las miradas, ¿no? Que la sexualidad pase de ser una cosa únicamente hecha por y para el varón, blanco, heterosexual, con una sexualidad más muy normativa, normalmente occidental, y que ese abanico se amplíe hacia todos el resto de visiones, ¿no? ¿Qué tipo de porno rodaría una chica transexual o una persona que es intersexual? ¿Qué tipo de porno quiere ver una chica lesbiana? ¿Y qué pasa con unas personas que están racializadas? ¿Cuál es su representación dentro de la pornografía? Etcétera. Eso, bueno, hablo muchísimo, perdóname. No, por favor. Es que me enrollo mogollón con estos temas. Espera, ¿cuál es la pregunta? Porque te quería contestar algo más y ya se me ha olvidado. Sí. El tema, esta contradicción aparente entre ser feminista y trabajar en la industria. A mí me queda clara la visión liberal, ¿no? Tu visión liberal, pero lo que no termino de entender es cómo uno se coloca como defensora de los derechos de la mujer desde una industria donde se reproducen precisamente esos mecanismos de dominación, ¿no? Una industria profundamente machista, donde la mujer es a menudo objeto de violencia, es cosificada y donde el patriarcado se impone de distintas maneras. Bueno, pues es que tú mismo me estás contestando a tu pregunta. Vale, yo soy muy seguidora de Foucault y pienso que la teoría del poder es algo que tenemos que tener en nuestra cabeza día a día para poder cambiar de forma estratégica el contexto que nos rodea. Y esto significa, el poder se cuestiona desde el poder y lo hegemónico solamente se puede cambiar desde lo hegemónico. Es decir, tú para cambiar una industria tienes que estar dentro de la industria. En la periferia puedes hacer cosas, tienes otro tipo de altavoz, pero la gente te va a escuchar menos porque la periferia es un alternativo. Para cambiar el problema central hay que estar dentro del problema central. Yo cuando doy charlas, que en España doy muchas charlas relacionadas con el feminismo, yo siempre digo, mis charlas favoritas, las que más disfruto, son las que hago enfrente de una audiencia que es extremadamente machista. Cuando la gente no tiene ni idea de lo
lo que es el feminismo, es cuando más disfruto de mis charlas, porque estoy cuestionando sus ideas que son machistas, que son sexistas y que todavía ni siquiera se han dado cuenta de que lo son. Yo cuando doy una charla dentro de un ambiente feminista, todo rodeado de chicas que ya saben de lo que estoy hablando, pues es muy guay, me confirmo mucho en mis propias creencias, es muy empoderador, pero al fin y al cabo no estoy cuestionando ninguna de las ideas que ya tienen. Yo quiero cambiar la ideología de la persona machista y para empezar a cambiar esas ideologías tienes que hablar con la persona que las tiene. Así que para cuestionar una industria que es mayoritariamente sexista y mayoritariamente heteropatriarcal como la pornográfica, se hace desde dentro. Yo como consumidora siempre he echado de menos actrices mainstream, actrices que estén en la pornografía más convencional que tuviesen un discurso feminista, porque hay muy, muy poquitas. La gente con discurso feminista está en la periferia, ¿no? Está en el porno alternativo. Pero ¿y qué pasa con el porno hegemónico? Y esa es la figura que yo intento suplir, ¿no? Es decir, yo estoy en el porno hegemónico y además lo cuestiono. Pornografía feminista y además anticapitalista. Bueno, creo que eso es un oxímoron, yo creo. No puede haber pornografía anticapitalista. Desde luego las drogas y el sexo están dentro de ese terreno políticamente incorrecto que todavía crea estigmas o crea una problemática dentro de la sociedad, ¿no? La música no lo tengo tan claro en realidad. ¿Tú qué piensas, Jorge? No, la música puede tener un elemento de transgresión también, pero la transgresión para mí es un dínamo, no es el fin, digamos, igual que me parece que para ti también, ¿no? Es decir, tú estás utilizando también la transgresión para trascender, para establecer un discurso, ¿no? Es decir, a mí la transgresión en sí misma es importante, pero nunca me ha parecido una finalidad, digamos, ¿no? El problema es que las tres entidades tienen el mismo riesgo, el de entender que la transgresión es un fin en sí mismo. Entonces, de repente, con eso, si transgredes en las drogas como un fin en sí mismo, el final es muy malo. La transgresión por sí solo en el sexo se pierde toda la parte de disfrute y la parte sociológica del sexo, y la transgresión en la música sola te pierdes la parte de la belleza, digamos, te convierte en Frank Zappa un día no inspirado. Claro. Entonces, y bueno, más allá del cliché de sexo, drogas y rock and roll, digamos, ¿no? Es decir, son tres cosas que han acompañado al ser humano desde el principio de la especie, digamos, ¿no? Es decir, hay un registro de alteración de la conciencia, lo más antiguo, y de utilización de instrumentos musicales. Hay una flauta que encontraron de 45.000 años, o sea, 35.000 años antes de que la agricultura. Es decir, una flauta con una escala pentatónica en un hueso de mamut, que es la misma escala. Y que daba las 5 notas. Las 5 notas de la pentatónica, de las que se usan en el blues, por ejemplo, hoy en día. Y ya, o sea, ya está con nosotros la música, nos constituye como especie, igual que la búsqueda de la alteración de la conciencia, y el sexo, evidentemente, amalgamando todo eso, motivándolo, siendo descrito por todo eso, siendo buscado. Y tenemos otra cosa en común, aparte de drogas, sexo, rock and roll, que los tres no le haremos asco a tener mucho dinero, pero no consideramos que el éxito de nuestra vida es tener mucho dinero. Y al mismo tiempo hemos ido teniendo suficiente para ir tirando. Estas tres cosas rara vez se contabilizan o coinciden. Hay una cosa que dice Antonio muy bonita, que le escuché decir una vez en una charla, que es que el merecimiento puede no generar el éxito, el hecho de merecerlo, de hacer toda la gestión para merecerlo, puede no generar el éxito, pero trae siempre el amor propio, que es, en definitiva, lo que estamos buscando. Que cada uno estar contento con lo que hace, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque cuando me preguntan a mí de repente, un consejo a nuevos músicos que están empezando, ¿no? Es decir, digo, mira,
si quieres no errarle, haz algo que te guste, haz lo que te guste. Para mí todo este discurso, en mi caso personal por lo menos, todo este discurso alrededor de la pornografía, en realidad no tiene tanto que ver con el sexo, que está muy bien, sino un poco con hacer lo que tú realmente quieres por encima del convencionalismo social. O sea, y aquí hablo desde a título personal, ¿no? Para mí estar en el porno no es tanto el estar o no estar en el porno, es el encontrarme en una situación en la que yo tengo que decidir a qué me quiero dedicar y hacer lo que realmente me apetece, escucharme a mí misma y hacer lo que yo quiero por encima del qué dirán o de la presión social o de que se te señalen por la calle. Pero tú lo haces porque quieres antes, digamos, porque te gustaba, digamos, probarte. Para mí era un hobby totalmente. El porno era un hobby. Yo estaba en mi carrera y no tenía tiempo para más. Sin cobrar? Hombre, yo empecé haciéndolo sin cobrar. Yo trabajaba para mi propia productora. Ah, entonces fenomenal. Entonces, no, entonces tienes una fuerza adicional, claro. No partes de un no, partes de un sí. Hombre, a ver, también digo lo que acabas de comentar tú antes, que el dinero nunca viene de más y estamos en una sociedad en la cual la necesitamos. No, a mí me encantarían 100 millones de pavos, pero no los tengo y tampoco lloro. Me refiero, todos trabajamos por dinero y bueno, y yo también trabajo por dinero. También yo creo que aquí la cuestión es intentar crear un personaje o una persona que tenga un discurso claro. Me parece que en la sociedad en la que vivimos ahora mismo el personaje público intenta ser muy aséptico, intenta complacer a todo el mundo y no mojarse. Como un partido político. Exacto, es una marca blanca, ¿no? Atrapa todo. Al final nadie se afirma públicamente en cuanto a política, o en cuanto a drogas, en cuanto a todos estos temas que pueden crear polémica en cuanto a sexualidad. Y al final yo creo que el hecho de tener una personalidad marcada crea también un público fiel que cree en lo que tú crees, o que por lo menos puedes orientarle o darle tus opiniones sobre ciertas creencias y que ellos ya se gestionen las suyas. Pero bueno, que no hace falta ser aséptico, ¿no? Para claro que agradar. No hay que querer agradar a todos, que exacto, eso o es personas desdichadas de nacimiento por una historia neurótica infantil, digamos, o si no unos cínicos que lo que pretenden es prosperar. No hay más. ¿Es una casualidad que el tipo de pornografía que se hace desde el sistema capitalista no sea emancipatoria para las mujeres? Porque has hablado del mainstream, ¿no? Que es la pornografía que consumen la mayoría de personas, ¿no? La pornografía hegemónica, digamos. Yo me pregunto si es una casualidad que justamente este tipo de pornografía que se produce desde la concepción estrictamente mercantil sea tan maltratadora de mujeres. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, pero yo cuando reflexionamos sobre el tema del capitalismo, siempre me pregunto, si nosotros vivimos en una estructura económica que es capitalista, ¿existe realmente una manera de salir de esa estructura? Es decir, ¿se podría producir algún tipo de pornografía o algún tipo de servicio de la industria que sea que no fuese capitalista? Porque al fin y al cabo, cuando estamos hablando de una industria, hablamos de la ley de la oferta y la demanda. Y en cualquier industria, sobre todo dentro de esta estructura, lo que se busca es encontrar el mayor beneficio posible. Entiendo. Entonces, ¿se podría realmente tener una productora que no estuviese basada en una estructura capitalista? Es decir, ¿se puede hacer una productora pornográfica que no esté interesada en ganar dinero? A mí me parece un poco un oxímoron, o sea, me parece que hablar de pornografía no capitalista se podría dar en un reducto como súper periférico de lo que es la representación del sexo explícito, pero no se me ocurre de qué manera se podría realizar dentro de la industria. ¿Se entiende? ¿Y en qué se diferencia, Marna, el porno feminista del porno no feminista? ¿Se cambian los roles o hay algo más que eso? Buena pregunta también. Me parece que últimamente se está utilizando la etiqueta porno feminista casi como si fuese una estrategia de marketing, más que algo que realmente se puede llevar a cabo. Me explico. Me recuerda un poquito, por ejemplo, cuando se usa la palabra alternativo, ¿no? Desde hace unos años a esta parte, la palabra alternativo se utiliza como adjetivo para comercializar una serie de cosas, ¿no? El indie, ¿no? ¿Qué es el indie? Eufemismos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es una palabra que tenemos que utilizar con mucho cuidado. Y lo uno un poquito con lo que hablábamos antes del capitalismo. Es decir, ¿de qué manera se puede crear una pornografía feminista que cuestione los roles de poder, que cuestione las prácticas o las relaciones que se realizan en el sexo, en la pornografía más hegemónica, y que además
no esté supeditada al mercado, porque claro, tú en el momento en el cual tienes una serie de consumidores que te están pidiendo cierto tipo de contenido, al final para poder llevar a cabo pues tu negocio tienes que grabar ese tipo de contenido. Pero ¿qué pasa si los espectadores te están pidiendo un tipo de pornografía que es hegemónica y que es machista? Por mucho porno feminista que tú quieras grabar, está supeditada al mercado. Así que hay que tener cuidado con esta etiqueta. A mí me gusta hablar de pornografía ética y si quieres te puedo explicar lo que es la pornografía ética, porque el porno feminista yo lo veo casi como un paso por delante de donde estamos ahora mismo. ¿Qué es el porno ético? ¿Sí? El porno ético, coméntanos qué es. Vale, perfecto. Me gusta mucho esta etiqueta y además utilizo siempre una definición que ni siquiera es mía, es de una educadora sexual norteamericana que se llama Tristan Taormino. Esta chica, Tristan Taormino, cuando habla de pornografía ética, dice que es un tipo de grabación pornográfica en la cual actores y actrices son tratados en igualdad de condiciones. Su trabajo es valorado durante la producción. Están en unas condiciones legales que son dignas. Están en un ambiente de trabajo en el cual se sienten cómodos y están recibiendo una remuneración que es adecuada al trabajo que están realizando en pantalla. Como puede ser, todas estas características que te he dado realmente tienen que ver con lo que sucede tras las cámaras y no delante de las cámaras. A mí me gusta compararlo un poquito con la etiqueta de comercio justo dentro de la industria alimentaria. Cuando tú compras un paquete de arroz, por ejemplo, que tiene la etiqueta de comercio justo, tú tienes la seguridad de que todas las personas que han trabajado realizando pues ese producto han sido tratadas en unas condiciones dignas y su trabajo ha sido valorado. ¿Qué ocurre con la pornografía? Como estamos en esta especie de terreno intermedio, ¿no? Una especie de limbo, no sé en Latinoamérica, pero en Europa y aquí también en Estados Unidos, no es ilegal, tampoco es realmente legal, no hay sindicatos, no hay convenios colectivos, estamos un poquito pues en el limbo, ¿no? Donde nos lleva la marea. Y la problemática de estar en este limbo es que no existen regulaciones. Y sin regulaciones existen los abusos y las personas que tienden a pues crear unas condiciones que no son dignas, van a las industrias donde no existen unas regulaciones en las cuales tú te puedas quejar de estas condiciones. Así que de alguna forma la pornografía atrae todas estas calamidades, no porque la industria en sí misma sea mala, sino porque no existen regulaciones. Y si yo tengo un problema en una grabación, no puedo denunciarlo. Así que, empezando por ese punto, yo creo que el primer paso, mucho antes de hablar de pornografía feminista, tenemos que hablar de pornografía ética, tenemos que mejorar las condiciones detrás de las cámaras, tenemos que crear unas regulaciones para que las trabajadoras sexuales podamos trabajar en condiciones dignas y en las que además podamos reclamar si existen los abusos, y una vez llegamos a ese punto, estoy encantada de que podamos discutir de qué manera podemos hacer una industria que sea anticapitalista, que no esté supeditada a lo que el mercado nos está exigiendo, y que creamos unas representaciones que sean maravillosas. Pero claro, si estamos hablando que el punto número uno, que todos los restos de industrias ya tienen, la nuestra no lo ha conseguido, casi que hablar de un paso más allá a mí se me hace pues un poco utópico, ¿no? Un poquito casi inocente, naif. Interesante. Ahora te propongo complejizar un poco más el problema, Marna. Salgamos de la visión liberal de las cosas y pensemos por un momento en la pornografía desde un punto de vista político y social, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de un fenómeno social. ¿Deben existir límites en la pornografía? Porque me da la impresión de que el argumento principal sigue siendo la violencia, sobre todo contra la mujer. Y esta violencia normalizada contribuye a formar un imaginario sexual de quienes consumen estos productos. Y no me refiero solamente a los adultos con criterios formados. ¿Debe la industria plantearse responsabilidades políticas? No sé si me haga entender. Lo que quiero decir es que a ti te puede gustar lo que haces en el ejercicio de tu libertad, pero no todos son derechos individuales, ¿no? Y me da la impresión de que hace falta politizar un poco más las cosas, hacer una crítica social, y bueno, precisamente de eso se encarga también el feminismo. Es una pregunta muy buena. Sí, desde luego pienso que la pornografía tendría que tener límites. Los límites están definidos por la legalidad y por el consentimiento. Aparte de eso, yo creo que tenemos aquí una discusión muy grande, no solamente en esta industria, sino también en la industria del cine convencional, la industria de los videojuegos. ¿Hasta qué punto lo que estamos representando está creando un imaginario a las personas que están consumiendo ese producto? Es decir, la persona que está consumiendo películas bélicas va a ser más agresiva, la persona que consume videojuegos de acción va a tener un comportamiento más hostil, la persona que está consumiendo una pornografía en la cual ciertas prácticas se ven como normalizadas va a intentar reproducirlas en su casa. Y yo creo que aquí, en este caso concreto, en el caso del porno, la discusión es mucho más es más avivada, ¿no? Está como que se ve de una forma como mucho más intensa, porque
partimos de una base que es muy problemática, que es que no tenemos educación sexual, o la educación sexual que tenemos es absolutamente mínima. Así que, mira, te voy a poner un ejemplo que además lo pongo mucho en las charlas y me parece muy bueno. Yo, si no tengo ni idea de cómo conducir y me voy al cine a ver The Fast and the Furious y aprendo a conducir viéndome la película de The Fast and the Furious, aprenderé una forma de conducir que es temeraria, que es agresiva, en la que probablemente haga daño a alguien y que no es la forma adecuada en la cual yo tengo que conducir. Entonces, a mí, desde que soy pequeña, me han enseñado que cuando voy al cine, lo que estoy viendo en pantalla es ficción. Y yo lo asumo como ficción. Y sé que las personas que lo están realizando son profesionales dedicados a ello y que yo lo que veo en pantalla pues no lo puedo reproducir en mi día a día. ¿Qué ocurre? Este concepto, que es súper simple, ¿no?, que es el separar la ficción de la realidad, no lo aplicamos a la pornografía porque nadie nos ha enseñado cuál es el modelo real de conducta. A mí, para conducir, pues me enseñan cómo tengo que conducir y por qué no tengo que copiar de Fast and the Furious. Pero con la sexualidad, nadie te explica en ningún momento de tu vida de cuál es la manera más positiva y más constructiva y más saludable de realizar ciertas prácticas. ¿A quién le confieres esa responsabilidad? Primero a los padres. Yo creo que esto es una cuestión de educación. A los niños y los adolescentes hay que educarles alrededor de la sexualidad como algo natural, como lo que es algo natural. No se puede llegar a los 15 años y de repente sentar a tu hijo delante y darle una charla sobre qué es el sexo, porque cuando llegas a esa edad ya tienes unas ideas preconcebidas porque las has escuchado en otras áreas de tu existencia. Luego los colegios y a nivel educacional, pues por otras partes, no por las figuras de poder que no son los padres, deberían empezar a hablar de modelos sexuales que no sean reproductivos. No tengo mucha idea de cómo está la situación en Latinoamérica, pero en España, por ejemplo, a ti cuando te hablan de la sexualidad, te hablan únicamente de la sexualidad como modelo reproductivo, es decir, estos son los órganos sexuales, sirven para reproducirse, también sirven para dar placer, pero eso no te lo explicamos, simplemente te explicamos de qué manera se tienen los hijos, que es un óvulo, que es un espermatozoide, y también de una forma como muy hegemónica. Así que esa responsabilidad de enseñar a los niños y a los adolescentes lo que es el sexo, al final recae en la pornografía, y esto es horrible, esto es horripilante. Estamos hablando de que un contenido que está creado como entretenimiento, como ocio, de forma ficcionada y realizado por profesionales que están performatizando una acción, ni siquiera la están realizando, la están performatizando, son los encargados de educar a los niños y adolescentes cómo tener sexo. Esto es terrible, pero la responsabilidad de esto no recae en la pornografía, recae en los padres educadores que no están cumpliendo ese rol que deberían tener. Háblanos un poco de las condiciones de trabajo dentro de la industria, Amarna. ¿Qué tan grave es la precarización? ¿Se garantizan sus derechos? Tanto las mujeres como los hombres detrás de las cámaras, es decir, en la industria pornográfica, tanto las mujeres como los hombres necesitan una regulación. Es decir, estamos en unas condiciones en las cuales, mira, te voy a hablar de España, por ejemplo, por no meter Estados Unidos, ¿no?, por un poco focalizar. En España ahora mismo, como no estamos regulados, no cobras por hora extra, puedes estar infinitas horas en un rodaje. Yo he estado 20, 21 horas en un rodaje sin disponer de agua, sin disponer de un baño, sin disponer de comida. Todo esto son cosas absolutamente básicas, que ti te contraten para hacer una escena en otra región del país y que, por ejemplo, tus dietas y tu transporte te lo tengas que gestionar tú misma, etcétera, etcétera. O sea, estamos en unas condiciones que son muy, muy paupérrimas. No existe, por ejemplo, no existe un salario mínimo, entonces cada productora te paga un poco lo que quiere, no existe tampoco una regulación acerca de, por ejemplo, qué tipos de pruebas nos tenemos que realizar, qué tipos de pruebas de transmisión sexual nos tenemos que realizar antes de cada rodaje. Estas son cosas que funcionan un poco por el boca a boca, pero necesitamos una regulación estable y puesta sobre papel para que si no sucede lo que tiene que suceder, al menos podamos reclamarlo. A eso me refiero. Abusos hay en todas las industrias, o sea, hay condiciones precarias hay en todas las industrias, pero en la mayoría de industrias, cuando tú estás en una situación precaria, puedes denunciar porque tienes sobre papel una ley que dice de qué manera óptima tienes que estar. Pero si no tienes esa manera óptima, ¿de qué manera reclamas? ¿Cómo lo gestionas? Es complicado. Y entiendo que estas son inquietudes que en parte son compartidas también por las trabajadoras sexuales, ¿no?, las que se dedican a la prostitución. Ayúdanos a diferenciar a la pornografía de la prostitución. ¿En qué se diferencian? Mira, a mí, no sé si te habrás dado cuenta que yo utilizo muchísimo el término trabajadora sexual, y ese término que engloba a muchos. Exacto. Es un término con el cual yo me siento muy cómoda porque de alguna forma, a nivel social, en el imaginario colectivo de la sociedad contemporánea, se plantea el trabajo sexual casi como si fuese una pirámide, ¿no? Es decir, tú, si eres actriz porno, es mejor que ser puta.
Y si eres webcamer, es mejor que ser actriz porno. Y si eres stripper, es mucho mejor que ser webcamer y que ser actriz porno. Entonces existe como esta especie de estructura piramidal en la cual decidimos qué trabajos son mejores que otros. Y para evitar esta comparativa, que a mí me parece pues, bastante peyorativa, al final todas nosotras y nosotros, trabajadores sexuales, utilizamos una misma herramienta, que es la sexualidad, para ofrecer unos servicios por los cuales percibimos una remuneración económica. Ese tipo de servicio se diferencia dependiendo de qué negocio sea que te dediques, es decir, si tú eres mistress, pues estás ofreciendo unos servicios que tienen que ver con el BDSM y con el sadomasoquismo. Si eres actriz porno, tienes una cámara delante. Si eres prostituta, pues normalmente no tienes una cámara delante, pero mantienes anonimato. Es decir, pues lógicamente cada uno de esos trabajos tienen pues, sus propias matices. Pero me gusta hablar de trabajadoras sexuales porque somos un colectivo extremadamente oprimido, somos un colectivo extremadamente invisibilizado y sobre el cual ya recaen muchos estigmas, como para encima, entre nosotros, tirarnos piedras. Es decir, yo no soy mejor que una puta, ni soy mejor que una webcamer, ni mejor que una stripper, ni que una mistress que se dedica al sadomasoquismo. Así que me gusta como hablar de trabajo sexual porque de alguna forma nos coloca a todas de una manera horizontal y luchamos por nuestros derechos de forma colectiva, aunque lógicamente cada trabajo tenga sus matices. Amarna Miller, si no fueras actriz porno, ¿a qué te dedicarías? ¿Te planteas en algún momento otra actividad laboral fuera del sexo? Qué buena pregunta. Bueno, mi side job, o sea, la otra cosa que hago aparte de la pornografía es escribir. Publiqué mi primer libro en el año 2015, este año publico el segundo. Escribo para un montón de revistas españolas sobre todo y revistas físicas y revistas online. También algún que otro periódico, así que ese es como mi trabajo alternativo que sigo realizando incluso ahora que estoy en la pornografía. Para mí, cuando la gente me dice, bueno, cuando dejas el porno, ¿qué te imaginas haciendo? Yo, en mi vida, hay dos cosas que se mantienen estables en el espacio-tiempo. Una es, me encanta la creación artística, de la forma que sea. Me encanta la fotografía y el videoarte, que fue pues, en lo que me especialicé dentro de mi carrera. Me encanta la escritura, me encanta comunicar, adoro comunicar. Eso por una parte. Y por la otra, soy una obsesa del aprendizaje. Me encanta aprender cosas nuevas, que es uno de los motivos por los cuales me encanta viajar. Porque tú cuando viajas comprimes un montón de información desconocida en un espacio muy limitado de tiempo y te obliga a estar fuera de tu zona de confort, te obliga a enfrentarte a retos. Así que si mezclas todos estos componentes, ¿no? Pues la creación artística, los retos, la adrenalina, los viajes, es donde yo me encuentro de alguna forma flotando y a lo cual me he dedicado y me dedicaré en el futuro porque es lo que compone mi vida, ¿no? Sea de la manera que sea, ¿no? Sea viajando y grabando los vídeos para YouTube, sea en la industria pornográfica o sea escribiendo y contando sobre mi estilo de vida en la revista que esté lo suficientemente loca como para publicarme. En resumen, eres una creativa incurable, ¿no? No tienes remedio. Entiendo además, Amarna, que eres una lectora voraz. Y me pregunto si tu nombre, que imagino es un nombre artístico, tiene algo que ver con Henry Miller. Sí, exacto. Muy bien, lo has pillado. te lo puedo contar si quieres. Claro, yo cuando me quiero dedicar a la industria pornográfica, de repente me encuentro con la tesitura de encontrar un nombre artístico, sobre todo para proteger la privacidad y la intimidad pues, de mi familia, de mis amigos, de mi pareja. Así que me apunto como en una hoja todos nombres que me resultan como atractivos, apellidos que me resultan atractivos y que de alguna manera también me representan, ¿no? No quería algo que simplemente sonase bonito, sino que también dijese algo de mi personalidad. Y Amarna es por bueno, yo hice Bellas Artes, sobre todo estoy muy interesada en la historia del arte del Antiguo Egipto y durante la dinastía 18 hubo pues como un movimiento muy interesante dentro de la cultura egipcia en la cual pues, el movimiento escultórico cambió de una forma como súper orgánica y durante ese periodo la capital del imperio era Tel Amarna, que es una ciudad que sigue existiendo a la orilla oeste del río Nilo. Así que por eso cogí a Amarna y Miller es por Henry Miller el escritor, porque de alguna manera fue una persona que escribió sobre sexo en una época en la cual estaba realmente estigmatizado tratar estos temas, sobre todo dentro de un medio cultural como la literatura. Se le censuró durante muchísimos años, aunque no es mi escritor favorito, que no lo es, me parece que luchó mucho en contra de su contexto social para hacer lo que realmente quería y con eso me siento muy identificada. Hablábamos hace un rato y ya vamos terminando y muchísimas gracias por tu tiempo, Amarna. Decía que hablábamos hace un rato de la importancia de la educación sexual y tú identificabas a la familia como un agente determinante, sobre todo a los padres. Yo me pregunto, ¿cuál es la relación que tienes con tus padres? ¿Te han apoyado en esta opción de vida? ¿Recibiste de ellos la orientación adecuada para canalizar tus inquietudes? Yo creo que puedo hablar
en primera persona de todos estos temas porque yo misma no tuve una educación sexual que fuese buena ni positiva ni constructiva. En mi familia se daba el típico caso de cuando aparecía una escena subida de tono en alguna serie o alguna película de la televisión, pues se cambiaba de canal o se bajaba el volumen. Entonces yo crecí con la idea de que la sexualidad era algo malo. Y yo de repente cuando me empiezo a hacer mayor y empiezo a entender, bueno, empiezo a enfrentarme a lo que es una sexualidad propia, ¿no? Una sexualidad como individuo. Y me di cuenta de la cantidad de frustraciones que tengo, la cantidad de tabúes. O sea, a mí me costó muchísimo disfrutar del sexo. Yo me acuerdo, o sea, el primer año de mi vida en el cual yo estuve teniendo sexo, yo lloraba después de tener sexo porque no me gustaba, porque no lo entendía, porque no sabía qué es lo que tenía que hacer, porque no me daba placer. Y para mí eso supuso una lucha, ¿no? Supuso un cuestionarme lo que me habían enseñado y descubrir yo por mi cuenta pues mis propias herramientas para tener una sexualidad que fuese positiva. Y una vez lo conseguí, porque yo creo que lo he conseguido, me siento muy cómoda con mi sexualidad y me siento muy cómoda hablando sobre ello, lo veo algo como extremadamente natural, pues casi que me veo una responsabilidad de comunicarlo hacia el mundo, de decir, no estás sola, ¿no? A mí también me ha pasado, yo he estado en tu posición y yo tuve la suerte de cuestionarme estos conceptos cuando era suficientemente pequeña como para modificarlos sin que me supusiese pues un gran cambio en mi persona, en mi evolución. Pero claro, a mí me llegan emails, mensajes de chicas con 30, 35, 40 años preguntándome cuestiones sexuales que son como muy básicas, ¿no? Que deberíamos saber pues de que somos pequeños y son personas mayores. Entonces, wow, me doy cuenta de cuánta gente hay por el mundo que realmente nunca se ha cuestionado estos temas y de la suerte que yo tuve o del privilegio que yo tuve de cuestionármelo cuando era pues tan joven y de alguna forma pues también comunicar que pues, yo estuve ahí y que es posible salir, que el sexo es una cosa maravillosa y que lo podemos disfrutar y que puede ser algo que nos haga sentir plenos y que nos haga sentir bien, sobre todo cuando eres mujer, ¿no? Que te meten como mucha más presión en este sentido. Así que, bueno, pues en eso estamos. ¿Cuánto interés te despierta la política, Amarna? Me refiero a la política formal, porque de hecho creo que es evidente que eres una persona muy política. Estoy muy interesada en la política, de verdad. Es un tema que me resulta súper interesante. Cuando te hablaba antes del tema de, bueno, cuestionar el poder desde el poder, ¿no? Cuestionar la hegemonía desde la hegemonía, la política me parece el mejor ejemplo de ello. Yo que siempre he seguido pues, movimientos muy contraculturales, ¿no? Muy al margen de lo que es lo establecido, de repente llega un punto en el que me doy cuenta de que si realmente quiero una lucha real, que realmente cambie cosas, la lucha ha de ser estratégica, y la lucha estratégica se hace desde dentro, se hace desde el propio contexto del poder, y poder significa activismo dentro de la propia política. Es un cambio mucho más lento, es un cambio que hay que hacer pues conquistando pequeñas atalayas, ¿no? Tú te llegas del punto A al punto B en una línea recta, jamás, mucho menos cuando es un movimiento, cuando el movimiento requiere de un cambio social a nivel colectivo, ¿no? A nivel plural. Lo que hay que hacer es ir conquistando pequeños puntos, ¿no? Es decir, pues bueno, de punto A a punto B hay A.1, A.2, A.3 y llegar a A.3 ya es una batalla ganada, pero así poquito a poquito es como se cambian las cosas. ¿Y con qué partido político te identificas en España, Amarna? Con Podemos. Ah, bueno, no era difícil concluir eso. Amarna, muchas gracias por tu tiempo. Finalmente, tu mensaje para los usuarios de la televisión pública de Ecuador, que seguramente han seguido esta entrevista con gran interés. Muchísimas gracias a vosotros, en serio, me hace muchísima ilusión esta entrevista y un saludo muy grande para Ecuador. Bueno, Amarna, un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Vamos con las conclusiones. ¿La pornografía aporta a la libertad sexual o nos limita? Esa es la pregunta que les quiero dejar al final de este programa. Recuerden algo, hay alguien al mando en la construcción de nuestros deseos en general. ¿Para qué se construyen? ¿Desde dónde se construyen? ¿Y en beneficio de quién se construyen? Bueno, son las reflexiones que debemos hacernos permanentemente para no caer en las trampas que nos coloca este mundo capitalista y profundamente patriarcal. El deseo y la subjetividad es un terreno en disputa. Espero que el programa haya sido de su provecho. No abandonaremos el formato de debates que implementamos las últimas semanas, pero lo vamos a alternar con entrevistas como esta. Nuestro próximo encuentro, ya lo sabe, será el jueves a las 22 horas por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta entonces.